Isaías 43, 7. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Leámoslo todo, ¿cómo es? Todos los llamados de mi nombre, creado, los formé y los hice. Ahora vamos a leer en Isaías, capítulo 48, el verso 15. El mismo libro de Isaías, el 48, 15, dice: yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Leámoslo todos unidos, ¿cómo es? Yo hablé y le llamé y le traje su camino. Amén. Demos una alabanza al Señor. Por favor, siéntense, hermanos. Hace algunos años el Señor me permitió ir al lejano oriente y íbamos una buena cantidad de pastores, entre ellos unos pastores de Estados Unidos, y recorrimos unos territorios por allá. Estuvimos en Siria, Jordania, Egipto, Israel. Y entonces llegamos a Jerusalén y estábamos allá en una gran sala, bueno, un salón bien bonito, más de 1000 personas habían allá. Y entonces yo, rodeado de toda esa cantidad de gente, vean, como de 20 países, y cada uno hablaba su propio idioma: francés, italiano, inglés, portugués, español, muy poquitos. Y entonces, estando yo sentado allá, ya era la última noche, y íbamos a tener la parte de la palabra del Señor, cuando escucho una voz que me dicen allá: Pastor Reinel Galvis, venga acá y cante con nosotros una alabanza. Y yo lo primero que digo: ¿qué canto con esa cantidad de idiomas que hay? Y entonces yo decía: ¿qué puedo cantar con una cantidad de gente que sabe una cantidad de idiomas y no se puede cantar a cada uno? Y entonces el Señor me llamó y yo me paré acá y los saludé en el nombre del Señor y les dije: estén en pie, por favor, y vamos a cantar algo que todos lo sabemos. Entonces todos se miraban así, que lo sabemos. ¿Y saben qué cantamos? El himno que más se ha traducido a todos los idiomas: cuán grande es Él. Ese lo hay en italiano, en francés, en español y también en papiamento. Oiga, y lo comenzamos a cantar y se derramó el Espíritu Santo allá en pleno Jerusalén. Entonces entendí allí lo que es identificarse. El identificarse es conectarse. El identificarte es como conocer las cosas, el propósito, el plan. O sea que hay una cantidad, pues yo llamaría como de sinónimos: que comprende, que entiende, que mira, que observa, que ve, que le agrada, que le gusta, que lo conoce. Y ese es comunicarse. Es más, cuando hay una conexión que no se sabe cómo hacerlo, ¿cuántos de ustedes han practicado el mensaje de señas? Entonces, lo primero que usted llega a un lugar y ese no tiene como mucha traducción. Dice, eso no tiene traducción. Y entonces cuando va hablando con ese lenguaje de señas, entonces es donde usted se para por allí y dice aquí. Entonces alguien lo mira y sigue, pero hay otro que se detiene. Pero usted no le grita: ¡hey, llévame allá! No, sino que hace con este dedito así. Y oye, ¿y tú cómo estás? O sea que parece que sin darnos cuenta, nosotros estamos identificándonos por un lenguaje, por la palabra, nos identificamos por un gesto. Si uno observa detenidamente la vida de Jesús, ustedes han observado cuando leen la palabra
que viene una multitud, que va una multitud con él como alegre, y viene otra multitud de allá llorando. ¿Cómo hay una identificación ahí? Jesús es el que llega y en la mitad se dirige a la mujer. Mujer, no llores. Pero decirle a alguien que no llore cuando lleva un cadáver allí y está adolorida de todo lo que ha pasado. Y entonces cuando ya Jesús comienza a obrar allá, entonces es que la persona va cambiando la manera de pensar. Y resulta de que los que venían alegres se detienen y los que venían llorando también. Y a lo último estos terminan alegres y los de acá también. Hay una identificación. Pero la identificación la hizo Jesús. Jesús es el único que puede enseñarnos a nosotros la verdadera identificación. Ahora hay una raíz de la identificación y es lo que lleva a que cuando usted llega a un lugar, su cédula, su pasaporte, identificación, se ponen a mirar allá y lo miran a usted y miran acá y dicen, usted no se parece aquí. Ah, que eso era cuando yo la saqué hace 50 años. Debe de cambiarla ya porque aquí usted es muy diferente. La identificación, la huella, una identificación. Y casi también los gestos. No falta alguien que diga aquí, mira, hace lo mismo que hacía mi papá. Come de la misma manera como comía mi mamá. Alega de la misma manera como alegaba mi mamá. Y parece que va tomando como una identificación de las cosas. Y a eso es donde yo deseo que lleguemos al análisis un poquito rápido. Y es lograr comprender hasta qué punto nosotros nos identificamos con Dios. Pero no solo nos identificamos por la salvación que nos da. Porque una cosa es uno identificarse porque Él me salva, me rescata, me libra, me guarda. Esa es una identificación por la necesidad que yo tengo, que sí Él es y nadie puede hacerlo. Pero hasta qué punto hay una identificación de que yo trate de comprenderlo a Él, no por lo que Él ha hecho por mí, sino por el fruto que yo le doy haciéndolo para Él. Entonces ahí está la diferencia. ¿Cómo lo voy conociendo a Él? Lo voy conociendo por la obra que Él está haciendo en mí. Lo voy entendiendo a Él. Parece que es como algo de la vida matrimonial. La vida matrimonial no comienza con una perfección, porque si comenzara con una perfección sería magnífico. Pero se casa una pareja que al mes, eso no me gusta. Pero si te gustaba hace un mes, sí, pero ya no. Que hace un mes tenías mucha paciencia, sí, pero ya no. Entonces hay un acople, hay que comenzar como a ver qué se hace para que aprendan a vivir los dos juntos y no se descontrolen. Era que mi mamá no me hacía madrugar, ni mi papá, y ahora usted quiere que yo me levante temprano. Ahí hay un problema. Yo no cocinaba en la casa y ahora usted quiere que le cocine, que arregle aquí, que haga todo. El tiempo no me alcanza. Y que le lave y que le planche y haga de todo. Yo no hacía eso en la casa. Otro serio problema. Pero entonces ahí viene el conocerse. Pero ese conocerse es, yo creo que lo analizaríamos detenidamente como cuando conocemos a Dios. Nosotros cuando lo conocemos, no lo conocemos a Él del todo. Comenzamos a conocerlo en el altar. Y cuando lo comenzamos a conocer en el altar, es donde nosotros entendemos qué es lo que Él quiere de nosotros, porque Él sabe lo que nosotros queremos de Él. Por eso nos ha dado la salvación. Entonces cuando ya vamos entendiendo aquello de lo que es, identificándonos, el paso que damos ya es como un cristiano verdadero. Pero si sigue haciendo lo malo, si sigue vistiéndose así, hablando así, diciendo y todo lo malo, no se ha identificado con Dios. Pero cuando la persona cambia, yo quisiera que tomaran en cuenta ustedes, mis hermanos, que la obra del Espíritu Santo
es una de las obras más rápidas que hay. ¿Hay una alabanza para el Señor? Y es una de las más rápidas. Le pongo el ejemplo de lo que me pasó a mí. Yo era un muchacho de 15 años, ya era baile, licor, vicio. A los 15 ya se hace de todo. O se hacía y ahora mucho más. Pero cuando yo llegué a la iglesia, llegué al altar y pasé aceptando al Señor en ese lugarcito pequeño, sin piso y todo eso, cuando me entregué y me fui al otro día a estudiar y a trabajar, ¿usted cree que yo seguí viviendo igual después de pasar al altar? Eso le pasó también a usted. Aquí la pregunta es, ¿quién originó ese milagro que ayer era y hoy ya no soy? El poder del Espíritu Santo. Porque el poder del Espíritu Santo es el que convence. Usted no encuentra una persona aquí que se arrepintió y deja de tomar licor, y deja de hacer aquello, y deja de hacer lo otro. Ay, no digas malas palabras. No, ahí no le dicen nada de eso. Usted está hablando con Dios. Pero cuando se levanta de allá y al otro día va a trabajar, ya no la digo porque lo tengo a Él aquí. Ya no peleo porque lo tengo a Él acá. Ya no hago lo malo que enamoro a la muchacha aquella o el muchacho, no, porque lo tengo aquí al Señor en mi corazón. Es un cambio radical completamente, porque eso es lo que hace cuando uno conoce con quién está tratando, hablando, caminando y adorándolo. Dele una alabanza al Señor en esta hora. A todos los llamados de mi nombre, dice el 43:7, a todos los llamados de mi nombre para gloria mía. Yo quisiera que tomáramos en cuenta aquí, antes de entrar en los puntos acá básicos, pero dice todos los llamados de mi nombre, o sea que no dice los llamados de los nombres, sino mi nombre, habla el singular, mi nombre. Y también dice por allá en Isaías, mi pueblo sabrá mi nombre. O sea que parece que cuando se habla del nombre, Él lo habla como tan singular que es como único. Pero acá dice, si no nos lo quitaran para poder estudiar los renglones allá, por favor. Gracias. Todos los llamados de mi nombre. Pero noten que los llamados de mi nombre no es para la gloria de la misma persona. O sea que cuando usted recibe el nombre no es para que usted se glorifique, es para que lo glorifique a Él. A todos los llamados de mi nombre para gloria mía. O sea que quiere decir que a los que les da el nombre es para la gloria de Él. Cuando se entiende que Él me creó, es para la gloria de Él. Cuando yo entiendo que Él me formó, es para la gloria de Él. Y cuando yo entiendo que Él me hizo, es para la gloria de Él. Quiere decir que todo es para la honra y la gloria del Señor. Entonces cuando dice a todos los llamados de mi nombre para gloria mía, los he creado. Hay diferencia entre crear y hacer. Esta florecita alguien la hizo. Le dieron una telita y él la recortó, la pintó, hizo 10 de esas y sacó lo que es, voy a dañar esto aquí, hizo un gran ramito acá. Eso es hacer. La hizo la silla, hizo este mueble, hizo la alfombra. Pero crear es cuando no hay nada y aparece. Y el único que es creador se llama Jesucristo. Entonces aquí hay una diferencia ya, que nosotros cuando Él dice los crié, los formé y los hice, o sea, lo que no éramos, resultamos siendo. ¿Quién daba algo por uno de ustedes? Vicioso, mal hablado. Bueno, aquí una cantidad de cosas. Era la deshonra del barrio, era la deshonra de la familia. Y falta ver lo que hizo por allá en X lugar y todo, y vino a aparecer aquí a Curazao.
a seguir haciendo lo malo. Cuando acá conoció al Señor, hay alguien que hizo un cambio, pero ese cambio lo hizo tomando el mismo cuerpo, pero sacando como todo lo que hay de Él y metiendo lo nuevo de Dios. Eso es lo que Él hace, nos hizo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que andemos en ellas. O sea que lo que Dios saca es lo que no sirve y mete lo que sirve, porque ya al tenerlo a Él, Él es el que vale y Él es el que sirve. Entonces aquí sigue diciendo el texto, hablando acerca para gloria mía, y los he creado, los formé. Una cosa es que usted tenga hijos y le ordene, ve, vaya, traiga, haga aquello, haga lo otro. Pero otra es que usted mete la mano al bolsillo y llorando y gritando y lamentándose saca los $1,000 o $2,000 para pagarle la universidad. Ahí no lo está haciendo otro, sino usted lo está formando. Porque está pagando. Ese muchacho va a salir de allá. ¿Y cómo se formó? Se formó porque usted canceló para que él aprendiera. Esa es la clase de formación. Ahora, cuando Dios nos forma a nosotros, nos está formando de una manera que no es que Él pague para que otro lo haga, sino que Él nos forma, que lo que no éramos resultamos siendo, porque Él pagó el precio de nuestra formación. No sé si quiere darle una alabanza al Señor usted. Usted ve esa muchachita que es doctora, pero tras de ella alguien pagó, porque nadie le dijo, yo quiero que tú seas doctora. Cierra los ojos y ábrelos otra vez, ya eres doctora. Ah, qué bueno. No, años y plata y tiempo y de todo. Pero el que hace algo de lo que es formarnos es Él. Por eso, mis hermanos, el único que nos cambió, nos transformó, nos hizo nueva criatura, se llama Jesucristo. Yo quisiera que entráramos en el punto siguiente, que es en Isaías 48, y el texto que leíamos ahora creo que es el 15. Miren ustedes, asociando las dos cosas, miren lo que dice aquí. Yo hablé. O sea, cuando usted lee estos textos, yo quisiera que se grabara algo. Él habla como en un pasado. ¿Quiere que volvamos a leer el primero? Por favor. Y tenga paciencia con nosotros los de Decona ya. Mire lo que dice el primero. Le llamé. No dice, lo voy a llamar o lo estoy llamando. No, lo llamé. Pasado. Lo llamé, ¿qué? Lo traje. Por tanto será prosperado su camino. Todo es pasado. Ahora el 43:7. A todos los llamados de mi nombre para gloria mía, ¿qué? Los crié, dice la versión antigua. Los formé y los hice. No dice los estoy formando, los voy a hacer. No, todo es pasado. Cuando usted lee de Isaías capítulo 42 en adelante, prácticamente como hasta el 53 está el desarrollo del Mesías. Y el desarrollo del Mesías es la manifestación del que se llamaría Jesús, porque en Isaías lo llama mi siervo, mi escogido, en el que se agrada mi alma. Ese es un estudio ya relacionado a Mesías. Ahora, cuando dice en el capítulo 42, Él llevará el mensaje y la palabra, y no quebrará la caña cascada, y hará lo que yo le diga, y todo eso se está refiriendo a esa manifestación de Dios en carne que llama Jesús. Y cuando va caminando por allí, encuentra el cántico del Mesías, encuentra las palabras del Mesías, la profecía del Mesías, el mensaje del Mesías, el sufrimiento del Mesías.
el castigo del Mesías, la desfiguración en el 52 del Mesías. Cómo que escondimos el rostro y fue su rostro desfigurado más que el de los hijos de los hombres. Mesías. Y cuando llega el 59, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado? El brazo de Jehová subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Sin hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado, varón de dolores experimentado, como que escondimos. Pero note que el que está hablando aquí en el presente, allá dice como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Pero dice, ciertamente llevó. No dice, va a llevar las enfermedades. Ciertamente llevó. Y todo lo habla de ese pasado. Angustiado, no abrió su boca, como que ya pasó. Y resulta que cuando Isaías habla, no había pasado, sino que iba a pasar. Pero en los planes divinos sí estaba que había pasado, porque Él fue sacrificado desde antes de la creación del mundo. Dele una alabanza al Señor en esta hora. Lo que deseo que tomemos en cuenta, mis hermanos, es lo siguiente. Métase por la fe en los planes divinos. Algunos lo llaman la predestinación, otros lo llaman los planes de la antigüedad, pero yo quisiera que aquí, en una manera rápida para lograr comprender ese planteamiento que hace el escritor se presenta acá y habla del Mesías como una manera extraña, como que ya pasó pero va a pasar, como que no ha sucedido pero va a suceder, pero ya pasó. Mi siervo, yo le escogí, hará juicio, pero resulta que no se ha manifestado ni se ve el juicio. Pero cuando Jesús se manifiesta, sí hizo el juicio, porque condenó el pecado y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y entonces ahí se descubre que el demonio y los demonios y todo el pecado fue vencido, y de ahí del Calvario en adelante lo único que sale es salvación por la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, cuando usted conoce a Jesús, Dios lo metió a usted en un plano que usted se quedará sorprendido, amable caballero. ¿Por qué? Porque Dios lo tenía desde por acá, bien acá, preparado para lo que llegaría en el siglo XX o en el siglo XXI. Porque Dios lo seleccionó. Porque Dios lo escogió de allá. Porque Dios, en medio de tanta humanidad, lo llamó, y cuando lo llama, entonces usted todo lo que hace es obedecer. Pero usted cree que es porque el hermano fulano le llevó y fulanita le trajo y todo aquello, y entonces usted dice, bueno, siquiera que vino y me trajo el mensaje. No es así. Dios hubiera podido levantar otra persona para que te diera el mensaje, porque el mundo está lleno de gente que Dios en cualquier momento la utiliza para llevar el mensaje de la palabra, porque Dios tiene sus escogidos listos para darles el mensaje. Lo que pasa es que Dios llegó a tiempo para que tú conocieras la palabra. Y cuando tú conoces la palabra, vas entendiendo lo que no sabías nunca. Y es que Dios te tenía preparado para algo. Yo le aseguro que algunos de ustedes aquí trataron de hacerle daño, de matarlo. O en Colombia, o en Holanda, o donde fuera. Trataron de acabar con su vida. A otro lo mataron allí y usted no. Estaba parado en una esquina y no le pasó nada, y al otro día en esa misma esquina se sale un automóvil o algo y mató a 4. ¿Por qué no fue cuando usted? Porque es que hay cosas que Dios las tiene ya, y tú eres escogido desde antes de la fundación del mundo.
Caballeros, si lográramos entender que no es ahora, siglo de 21, 2025, y que te pones la corbata y el saco y que soy del 2025 y bautizado en el 24 y en el 23. No, es verdad eso, sí, pero la realidad de las cosas es que de antes que nacieras ya había uno que decía: ese lo voy a salvar y lo voy a rescatar. Tratemos de identificarnos con aquello de lo que es la realidad de con quién o para qué nos identificamos con alguien. ¿Por qué se identifica usted con su esposa? Se identifica para conocerla y para formarla, porque ella va a aprender lo que a usted no le gusta para no hacerlo. Porque si es una mujer que sabe lo que no le gusta y siempre lo está haciendo, le falta formarse. Pero cuando ella entiende: no, a él no le gusta esto así tan caliente, no, a ella hay que dárselo así, ya. Pero si siempre se lo lleva hirviendo, te dice: esta le falta aprender. Pero cuando ya lo conoce, y a veces llegan a otra casa y le van a servir algo, a él no le sirvan tan caliente porque él se quema la boca y todo eso. Ya usted tiene instrucciones. Cuando usted lo conoce a él, es que a él no le agrada así, es que a ella no le agrada. Ustedes se están conociendo a nivel de pareja. Hay que conocer también la familia a nivel de los hijos. ¿Cómo se levantan? ¿Qué consejería? ¿Qué se hace con ellos? Hay que conocer también la vida, el tiempo que se vive. Levantad la cabeza y mirad los campos que ya están blancos. Parece que conozcan, identifiquen, vean, miren que ya es distinta la etapa que se vive. Entonces, conocer la vida nuestra es toda una vida de aprendizaje. Todos los días aprendemos. Pero hay algo, mis hermanos, y es esto. Por eso, ya que usted va entrando en esta situación, recuerde que nosotros, presente, y yo diría que es un presente indefinido, vosotros sois, no es que van a ser, sino sois linaje escogido. O sea, es un presente gramatical indefinido. No dice porque ustedes de pronto van a ser, o quizás van a ser, no, vosotros sois. O sea que ya está definido: sois linaje escogido, real sacerdocio. Porque es la responsabilidad que se toma mirando el sacerdocio de la antigüedad y el hombre que es el sacerdote de la casa. Nación santa. Dios escogió una nación para que fuera santa, pero ahora ya no escoge una nación, sino que escoge un pueblo. Y ese pueblo es el pueblo de Dios. Pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, porque cuando Él resucita, lo primero que le dice: vaya y díganles que ya resucité, vaya y díganle. Y a lo último, ya antes de ascender a la gloria, Él dice: id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ya esa es la última seña que Él da: vayan, 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 vayan y hablen de lo que yo he hecho, porque ya no lo voy a hacer más, lo acabo de hacer y tiene el valor por toda la eternidad. Pero nos metió allí sin haber nacido. Hace muchos años, yo se lo conté en una ocasión, mi mamá estaba en una casa que tenía un patiecito como las que hay aquí, pero no tan bonita como esa. Era una casita sencillita y había un patio, y en ese patio jugaba uno solo o con alguien por ahí, que el carrito, que aquello, que lo otro. Y yo tenía como unos 4 o 5 años y escuché unos ruidos que por allá venían, pero yo, en mi manera de pensar, yo pensé que era como, ya era como diciembre. Dije: ve, están con la pólvora, están con los ruidos. Y resulta que sonaba y sonaba. Cuando faltaba como 100 metros, y yo veo toda esa gente que viene a caballo,
y disparaban. Yo veía que había el ruido, porque yo no conocía que ese es el revólver marca tal, que aquello, que lo otro, no, porque uno de niño ni sabe siquiera cómo es eso. Y entonces pasaron por donde el frente, y cuando pasaron por allí dispararon a todo lo que encontraron, y yo estaba allí. Cuando pasan como esas 200 personas disparando para toda parte, mi mamá sale gritando y me queda, y yo estaba ya con ese semejante ruido. Yo me senté y estaba como llorando, y ella me dice: ¿qué te pasó? Y me hizo levantar. Me tocaba por toda parte a ver cuántas balas me habían dado, y me miraba la cabeza y me miraba el pecho, y ella decía entre ella: estos malos disparando. Y cuando mira donde yo estaba, cualquier cantidad de proyectiles ahí en la pared, metidos en la pared. Quiere decir entonces que ellos dispararon todos ahí a acabar con los de la casa. Y cuando ella me revisa y yo no tengo nada, ella se puso a llorar y me dice: hijo, Dios tiene algo en la vida contigo. Dios nos ha protegido desde que estábamos pequeñitos. Nos ha protegido desde que estábamos en la adolescencia. Nos ha protegido desde que ya somos adultos. Pero nos ha protegido porque dice: yo lo voy a traer a mis caminos y yo voy a hacer con él grandes cosas, porque él hace cosas maravillosas que nosotros no entendemos. Escuche lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, y dice el verso 3. Dice la palabra del Señor en Efesios 1:3: ya que ustedes han estado escuchando, miren ese pasado. Miren ese pasado que se presenta acá. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. No es un error gramatical. Aquí debería de pronto, según nuestra mente, que Él nos bendecirá, sino que aquí dice que nos bendijo, porque antes de usted nacer Dios tenía planes con usted. Nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea que parece que lo que quiere decir el escritor en ese caso precisamente es Pablo escribiendo a los Efesios, que dice: con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Y usted está aquí en la tierra, que no sabe ni para dónde va, ni dónde está, ni nada, y haciendo lo malo. Pero cuando conoce a Dios, Dios lo saca de allá y lo ubica acá, y usted va entendiendo de que Dios lo sacó para algo. Lo sacó acá. No lo sacó para que siguiera pecando acá, para que siguiera haciendo lo malo acá, para que siguiera en pecado acá. Él lo sacó de allá para que ande en sus caminos y sea una persona santa. Un aplauso al Señor ahora. Toda bendición en lugares celestiales. ¿Sabe qué es lo maravilloso de esto? Que usted ahora estaba cantando acá, y yo observaba que levantaban los brazos y adoraban. Yo digo, si aquí sienten un poquito de alegría, es porque se están conectando, porque un día allá con Él no va a haber un poquito de alegría, sino que todo será alegría, porque desde aquí estamos disfrutando de las cosas celestiales. Con toda bendición en lugares celestiales, con Cristo. O sea que quiere decir que miren ustedes ¿por qué estamos acá? Y caballeros, ¿por qué es este programa? Verso 4. Miren lo que dice el verso 4 acá, porque eso se va casi hasta el 10. Según que nos escogió, no Él nos va a escoger, nos escogió. Pero qué maravilla, esto es para mí es algo indescriptible, maravilloso, bonito, único.
que nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Él desde antes de nacer, Él ya decía, este me va a alabar, este me va a glorificar, este va a aceptar mi sangre y mi perdón. Algunos tienen una doctrina que llama la doctrina de la predestinación. Y esta es predestinación, pero esta es la predestinación que cree la iglesia. Porque hay una predestinación que hay que la persona haga lo malo, haga lo que haga, siempre será salva. No, porque la persona salva es la que anda en los caminos divinos y obedece la palabra y guarda los mandamientos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Por eso nos ha rescatado, nos saca de allá, nos tiene acá, nos muestra su palabra para que andemos en sus caminos. Por eso dice acá, para que seamos santos. No es para seguir siendo pecadores, es para que éramos pecadores y ahora somos santos. Santos y sin mancha delante de Él. O sea que cuando nos arrodillamos y le clamamos a Él, aquí está el pecador de siempre. No, aquí está tu Hijo que te alaba y te glorifica y te exalta todos los días, porque eres el Dios más grande, maravilloso y poderoso que hay. Una alabanza para nuestro Dios. Ahora miren lo que dice el verso 5. Ese verso 5 me llama la atención, que en amor, habiéndonos, ¿qué? Predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. A mí me llamó la atención acá y yo me dediqué a estudiar. Y uno en ese campo de la historia y de la teología observa mucho las palabras en esa forma sistemática de estudiar, o de línea y línea. Predestinados para ser adoptados. Y entonces uno se pone a pensar, ¿y por qué no me llamó de una vez hijo, sino que me llamó adoptado? Porque lo que se presenta en el Imperio Romano es que la persona adoptada tiene más obligación el padre de hacer lo que quiera, porque es el adoptado. La persona adoptada, hasta el papá dispone de la vida, porque lo adoptó. Nadie hacía nada por él. Ven acá, te voy a dar mi nombre, te voy a dar mi título, te voy a dar mi apellido, te voy a dar mi propiedad, vas a vivir acá, todo lo vas a tener, te voy a adoptar. Porque el otro nace allá, pero él lo trae, te voy a adoptar. Y cuando lo adopta, toma dominio de todo sin merecerlo. El otro sí lo tiene porque es el hijo, pero el adoptado tiene que trabajar más, luchar más, ganar más, aprender más. Y ahí es donde dice, nos ha adoptado hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad, dando a entender aquí que cuando ya se es adoptado, por más que los demás, ese no es, sí es mío, porque le di mi nombre, le di mi título, le di todo. Y por eso es que Él nos ha dado todo y nos ha sacado de allá, y ahora somos herederos y coherederos de la sangre de Jesucristo. Habiéndonos predestinado para ser hijos suyos según el afecto de su voluntad. 6. Dice el verso 6, para alabanza. Increíble que desde que antes que lo conociéramos, Él nos rescató para hacer ¿qué? La alabanza de su gracia. Pero cuando usted piensa en esa alabanza, no es que usted siempre va a ser músico. No, pero usted sí canta. Permítame decirle, usted canta distorsionado, pero canta. Canta en otro tono, pero canta. Canta con esa voz ronca, pero canta. Canta con la voz delgada, pero canta.
canta y canta y canta y se va por un lado y se va por el otro, y el que está aquí no sabe para dónde se fue usted, pero ahí está cantando. Es que ya usted aprendió aquí en la tierra no tanto los tonos, sino a quien le da la honra y la gloria y lo alaba y lo glorifica. Para la alabanza de la gloria de su gracia, los cuales nos hizo aceptos en Él. Porque Él no está diciendo, tú estás en el tono do y es re, no recibo tu alabanza. Tú estás por allá en un sostenido y tenías que estar cantando más rápido. No, no te escucho, no. Cante usted en el tono que cante, Dios recibe la alabanza, porque usted no es el profesor de la música. Él recibe la honra, la gloria y la alabanza. Cuando estemos allá, así cantaremos en toda la perfección. Pero por ahora, que los músicos tengan paciencia con nosotros, porque nos vamos de un lado para otro, pero Él recibe la alabanza de su pueblo. Yo quisiera que le dieran una alabanza mejor al Señor. Verso 7. En quien tenemos redención por su sangre. Ahí entra un presente. Tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados por las riquezas de su gracia. Presente. Presente de limpieza, presente de perdón, presente de comunión, presente de la gracia que Dios ha dado. Entonces hay ese presente que no nos lo puede quitar nadie. Cuando se lea esto, si Él no viene en estos 5, 10 o 20 o 50 años, se sigue leyendo igual. Porque aquí no dice, y en quien teníamos la redención hace como 50 años, y en que teníamos la redención hace 100 años. No, por más que la lea en el año que la lea, tenemos redención y perdón de pecados por las riquezas. ¿Por qué razón? Porque muchos creyeron y se salvaron y fueron rescatados y ya no están. Pero muchos están naciendo y se apropiarán de esta verdad, porque hay perdón en el momento, hay limpieza en el momento y hay salvación en el momento. Verso 8. Dice la palabra del Señor aquí en el verso 8, que hizo sobreabundar con nosotros con toda sabiduría e inteligencia. Sobreabundar con nosotros, o sea que lo que nosotros sabemos ahora no es por lo inteligentes que seamos, es por ese maravilloso Dios que tenemos. Cuando te lleven allá y cuando suceda algo, te van a tratar de tapar la boca. ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? No te preocupes, que el Espíritu Santo que está en ti, Él te va a dar palabras y todos van a quedar, pero ¿de dónde está hablando esto? ¿Por qué habla de esa manera? ¿Ustedes entendieron lo que dijo? No, yo tampoco lo entiendo. A ver, repite otra vez. Es que el Espíritu Santo está metido en esa persona y le hace hablar lo que los demás no entienden, porque el Espíritu Santo os hará recordar y hablar todas las cosas que habíais oído. Estamos hablando de ese campo, de lo que Él representa para nosotros. Ahora dice por aquí el verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad por el beneplácito que se ha propuesto en sí mismo. O sea que aquí lo interesante es dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entre esos está el servir, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Nadie daba nada por usted allá, y aquí resulta siendo predicador, presidente de caballeros, presidente del comité tal, y es una alegría que usted hace ese trabajo para la gloria de Dios. Pero por allá, ¿quién lo va a poner a usted de presidente por allá? Allá en la empresa donde está lo van a poner de presidente ¿de qué? Si el presidente es el que más sabe, el que más tiene dinero, el que más tiene conexiones, el que se las conoce todas, y usted no lo conoce todo. Por eso cuando estamos en el plano divino de conocer
el misterio de su voluntad, o sea, lo que Él quiere hacer con nosotros. Apreciados caballeros, yo quiero decirles algo. Si usted ha descubierto bien quién es, y cuando digo quién es, no es que usted es Carlos, que es Antonio, que es Luis, no. Cuando yo digo qué es lo que usted tiene de Dios. Es lo que usted valora y asimila lo de Dios. En otras palabras, cuando usted analiza si es más lo que tiene del mundo o lo que tiene de Dios. Si es más lo malo que hace o lo bueno que hace. Entonces ahí es donde tiene que entrar a conocer lo que Dios quiere con usted. Porque Dios no lo trajo acá para que siguiera pecando. Dios lo trajo acá para que dejara de ser pecador y sea hijo de Dios. Jesús no fue pecador, Jesús llevó el pecado. Y por eso la Biblia dice que Él llevó el pecado de nosotros. No lo hizo, lo llevó. Para que usted que lo hace no lo lleve más. Él lo llevó porque usted era el que tenía que llevarlo, pero Él hizo el cambio, y al hacer el cambio Él lo lleva, y por eso murió en la cruz, por eso fue escarnecido, porque el pecado lo mató a Él, para que tú tengas vida y yo tenga vida en abundancia. Dale un aplauso al Señor, hermano. Se había propuesto en sí mismo. Verso 10, dice la palabra del Señor, reunir todas las cosas en Cristo. Todo lo reúne. ¿Cómo lo reúne? Véngase desde Génesis. Tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Hay una promesa ahí de redención. Ahí está ese poquito. Llama a Abraham y hace un pacto. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y no habían hebreos todavía ni israelitas. Y ya usted y yo, que somos gentiles, estábamos metidos en esa bendición. Ese es el otro poquito que hay. Llama a Moisés. Llama al sacerdocio para ser santos. Promete Mesías, promete un Redentor, promete un Salvador, promete de todo. Isaías 42 en adelante, y después de 400 años de silencio, es donde hay un canto que viene desde el cielo y dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra haya paz. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Reuniendo todo, allá, aquí, a lo último llega y se manifiesta en carne. Y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y un hombre se desespera por allá: Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Y mi gloria no se verá tan fácil. Muéstrame tu gloria. Pasaré cerca a ti, pero mi gloria no la podrás ver. Y por allá se esconde, o Dios lo esconde, y pasa la gloria. Y en el capítulo 1 de San Juan dice: el verbo de Dios se hizo carne, ¿y qué? Y vimos su gloria. Quiere decir que la gloria que estaba oculta, después de reunir todo, ya se ve la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. El Rey de Reyes y Señor de Señores, andando por la tierra. Los escarnecen, lo vituperan de todo. No sabían. Si hubieran sabido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Pero no podían tampoco dejarlo así, sino que tenía que ser sacrificado. Es necesario que el Hijo del Hombre muera en manos de pecadores y al tercer día resucite. Ese necesario era que tenía que ser así. Él tenía que morir, Él debía de morir, Él tenía que hacerlo, para que usted y yo tengamos vida, y vida en abundancia.
Quiero entonces que tomemos en cuenta lo que dice el verso 11. Tuvimos por herencia y hemos sido predestinados conforme al propósito. El verso 11 de Efesios. Bueno, dice acá la palabra: tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y cuando usted está por aquí, pecador, ¿en quién está esperando? Usted no sabe. Pero llega alguien, mira, sigue a Dios, arrepiéntete, ¿sí? Y que Él te salva. En ese momento entra la fe y comprendo que por eso sucedió lo del Calvario, porque Él antes de yo nacer lo hizo para que yo crea en lo que Él hizo. Y Él espere que haga lo que yo tengo que hacer. Entonces yo me arrepiento y ahí descubro lo que quiere decir acá: para que conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, habiendo sido predestinados con el propósito del que hace todas las cosas. Entonces, hermanos caballeros, yo quiero que tomemos en cuenta lo siguiente, y quiero invitarles a ustedes, porque este es algo que lo vamos a conectar con el tema de esta noche. Pero hay algo que deseo dejar en la mente de ustedes, y es que nosotros estábamos esperando en Cristo, sin conocerlo. Pero como lo conocimos cuando llegó el mensaje, entonces entendimos que nos escogió en Él. ¿Y nos escogió para qué? Para ser santos. Por eso, mis hermanos, no puede un caballero dárselas de santo aquí y pecador allá. 4 amenes o 6, ¿ve? No puede ser uno aquí y otro allá. Tiene que ser lo que es aquí y es allá, y es allá, y es por allá, y es allá, y llega acá, porque su Dios no es flexible, su Dios es único, y tu vida tiene que ser única, porque tú no eres el hijo del fruto del pecado, sino el fruto del Calvario, para vivir en santidad. ¿Sabes qué es lo que quiere hacer el enemigo? Dañarte, caballero, destruir tu hogar. Entonces tú llegas allá y miras a la señora o a la muchacha y sacas pecho. Y ella te dice: ay, mi amor, llegaste. Sí, aquí estoy. Entonces te dice, como tiene dinero, como tiene plata, aunque no tenga nada en el bolsillo, pero que tiene bigote, que tiene barba, que tiene esto, que tiene lo otro, y como a la muchacha le gusta todo eso, y entonces ya a ella lo que le interesa es que estés con ella, así se dañe la salvación, se dañe el matrimonio, se destruyan los hijos, se acabe la economía, todo. Porque cuando te haga pecar y hagas lo malo, ella da media vuelta y busca a otra persona por acá. Bueno, con ese no me fue tan bien, pero ¿a dónde habrá otro por ahí? Y tú resultas viviendo con una persona que busca adulterio, fornicación, de todo, porque tú no eres el único. Eso es lo que dice Proverbios, no eres el único. Es una persona que peca y peca y peca, y de tanto pecar tú estás participando de todos los pecados que esa mujer ha hecho. Porque si se vuelven los dos en una carne, tú participas de los 200 o 300 que ha tenido antes que tú. Por eso son una sola carne. Pero cuando tienes una sola, tú participas de esa bendición de que esa mujer que está contigo no tiene otros, sino que te tiene solo a ti, porque te ama, te quiere, te respeta, y porque formó un hogar, y porque siempre quiere envejecerse contigo y quiere vivir la vida contigo, para que tú no seas el pecador de siempre, sino el salvo. ¿Por qué? Porque, oh mujer,
Tú puedes hacer salva a tu esposo por medio de tu forma de vida. Aquí toqué asunto con las damas, pero ya el pastor les dará otra conferencia de eso. Pero mis hermanos, aquí hay algo bien interesante. No es por lo que tú eres un Don Juan, es porque el enemigo te quiere acabar con todo. Tenías un buen negocito y te metiste a pecar, lo perdiste. Tenías buena salud y por eso era que hacías y hablabas y gritabas. Cuando ya te da el dolorcito por aquí y alguien te dice: caballero, qué lástima con usted que está tan joven, pero tiene un problema de cáncer en tal parte. ¿Cómo así? Y cuando se escucha esa palabrita y la escucha a las 10 de la mañana, usted no duerme en la noche. Y eso se está comiendo esto aquí, y come aquí, y hace allá. Y hace una semana yo no tenía nada. No juegues con la salvación. No juegues con la salud. No juegues con el dinero. No juegues con la iglesia, no juegues con las amistades, porque este camino de salvación no es juego, este camino es camino de vida eterna. No sé si usted alaba y glorifica al Señor en esta hora. Comprende, por favor, caballero, en este programa de caballeros, que Dios te separó para cosas buenas. Entonces, a última hora, ¿qué sentido tiene que yo soy malo aquí y Él me llama y sigo haciendo lo malo acá? ¿Qué sentido tiene? Pero el sentido sí está en que era malo aquí y ahora soy santo acá, y soy santo aquí, y soy santo aquí, y ya no me interesa aquello, ahora me interesa es Él. Por eso es que con Dios no se puede jugar, porque Él es todopoderoso, y que no nos llame a cuentas ahora, y que abra su gran poder de salvación para fortalecernos y ayudarnos, porque precisamente es algo que hizo con nosotros para hacernos partícipe de esta voluntad de Dios. Permítame entrar en esta parte final. Estaba leyendo lo que dice San Juan 15, y aquí me voy a detener unos minutos. San Juan 15, 16, que es el gran dilema que hay de muchos caballeros, o bueno, de muchos cristianos. No me elegisteis vosotros a mí, porque parece que hay como un egocentrismo en la persona. No, si yo fui, yo di, yo regalé, yo hice, yo. No te ufanes tanto, porque no lo elegiste tú, sino que Él. ¿Sí me escuchó bien? No soy yo a Él a mí. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo. Ese pronombre tiene mucho valor allí. Yo os elegí a vosotros. Y después de que os elegí, lo saqué de allá, lo arranqué de allá. En otras palabras, estaba hundido allá, y Él extendió su mano y lo sacó lleno de toda esa inmundicia, lo lavó, lo limpió, lo santificó, lo coloca acá. Entonces os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, porque ya no es un pecador, ya es un santo. Y entonces acá Él nos eligió para cosas agradables en la vida. Yo estaba pensando, si nosotros lográramos entender un poquito los planes de Dios, no pensaríamos mucho si los sigo o no los sigo, porque los planes de Dios son tan eternos, y te ha llamado acá y vives la vida que vives y todo, y te encierras con Dios y dices: yo no soy capaz, Señor, yo no puedo, no entiendo, no comprendo, no sé. Pero si te acercas a un altar, Él te enseña y Él te dice, Él te corrige, y tú dejarás de ser una pecadora o un pecador y serás una persona santa. Porque es que los santos que tiene la iglesia no son los que se les coloca la vela,
la parafina, y allá rinden homenaje y los santos que hay cada año, cada semana, el santo por decreto, el santo porque hizo un milagro, el santo porque está en tal ciudad, el santo porque es de tal país. No, la santidad aquí es diferente. La santidad es andar bien delante del Dios Todopoderoso. Caballero, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os he puesto que vayáis y llevéis fruto. ¿Qué fruto se está llevando? ¿Cuál es el fruto que se está llevando? Oiga, ya pasó el tiempo. ¿Cuál fruto se está llevando? Para que llevéis fruto. Todo en la vida, según su género, produce el fruto. El que estudia, trabaja porque el fruto es lo que se está ganando para subsistir. El que sigue un trabajo, una carrera, trabaja para poder ganar algo, para llevar a la casa el alimento de los hijos. Por eso dice acá, para que vayáis y llevéis fruto. La vida en sí es un recorrido de fruto que permanezca. Un fruto que se vea, que se sienta. Por eso dice acá, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Una persona fiel, téngalo por seguro que Dios le cumple. Ahora, ¿por qué no le cumples tú? Yo quiero, caballeros, que pensemos en algo ya en la parte final. Y es precisamente en este punto en el cual dice la palabra del Señor, no descuidemos que Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es el Creador, Él es el Redentor, Él es el Dios Todopoderoso y Él es Dios manifestado en carne. Y que Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo, y ahí sí habla de las etapas de la vida, ayer y hoy y por los siglos. Los que no entendemos bien nuestro tiempo somos nosotros. Creemos que toda la vida vamos a estar así. Estos días me mandaron unas fotos y aparece un muchacho con un platico ahí de lo que estaba esa noche, y aparece una hermosa muchacha al lado mío, mi esposa, y esa fotico tiene 54 años. Y no sé quién la tenía, de seguro estuvo en ese matrimonio de nosotros. Y ahí dice, para que recuerde, hermano Reinel, que son 50 y tantos años. Y yo digo, a la hora de la verdad, yo nunca pensé que esta tan bonita iba a salir tan buena. Porque a veces hay rostros muy bonita, y a los 5 años o 10 ya no hay nada. El divorcio, la infidelidad, todo. Pero cuando uno mira bien, que la vida le da lo que uno le pide a Dios. Señor, que nuestro matrimonio se conserve, pero es que hay que pagar el precio de la fidelidad, hay que pagar el precio de ese trabajo, de esa tarea, como veíamos anoche, para que puedas ver a los hijos de tus hijos y que no te señalen y que no te digan, esa clase de abuelo que yo tenía, esa clase de papá, qué vergüenza, que no sé qué, no, sino para que digan, ese hombre que hoy es fiel a Dios y alaba y glorifica, ya no tiene aliento, ya no tiene fuerza, ya no tiene nada, pero sí tiene fe. Eso es lo más agradable. Estén en pie, por favor. Yo quisiera, mis hermanos, que Marcos 12:29 sea el punto final de este tema. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Yo quiero en esta mañana, y ustedes me disculpan que el tiempo ya se nos fue, pero yo quiero decirles algo. ¿Dónde están los años del cristianismo, apreciado caballero? ¿Sabes qué es un caballero? Lo vamos a ver esta noche.
¿Sabes cuál es la investidura del caballero? Lo vamos a ver esta noche. Pero yo solo les pregunto ahora, ¿dónde está su ubicación? No tanto como caballero, sino como cristiano. ¿Dónde está? ¿Le ha respondido a él? ¿Le ha respondido a la familia? Usted sabe lo que Dios le mostró a usted cuando lo conoció, que era seleccionado, que era escogido, que era una persona que nadie sabía nada ni daba nada por usted. Entre esos estaba yo, un muchacho que cuando yo le dije a mi jefe allá, oye, don Hernán, anoche fui por allá, antenoche, a una iglesia y ya me entregué al Señor. ¿Te entregaste al Señor, muchacho? Me pegó un grito y digo, sí. Lástima, tan joven que estás tú para meterte en ese mundo. ¿Cuál mundo? Eso de esa gente que anda con la cabeza agachada y con un libro como acomplejados y todo. Y le digo, don Hernán, no es así. Yo ando con la cabeza en alto porque antes Él me sacó de allá y no tengo vergüenza de Él. Vamos a ver, muchacho. Sí te reconozco que eres buen trabajador y cuando quieras volver, aquí está el empleo. Gracias, gracias. Pero vuelve aquí a la orden. Gracias, gracias. Yo no le dije nada más sino, pase bien, don Hernán. Bien. Como a los 15 años estaba en Palmira en una reunión de pastores y se acerca el hermano Guillermo Valencia y me dice, hermano Reinel, le quiero pedir un favor. ¿Cuál será? Hay un señor que tiene un almacén en el centro y yo le dije que venía a la iglesia y él dijo, por ahí conocí un muchacho hace años, un tal Reinel. ¿Qué sería de él? Y le dice, ese tal Reinel es miembro del consistorio. ¿Y qué es consistorio? Los servidores de la iglesia en el país. Ah, ve, ¿cómo así? Yo quiero conocerlo, tráemelo. Y cuando yo llegué allá, lo vi sentado en un escritorio por allá. Y yo tan pronto lo vi acá, yo escuché esas palabras, me recordé de las palabras, a la orden por aquí cuando vengas a buscar trabajo. Yo dije, yo ahora no vengo a buscar trabajo, vengo a mostrarle lo que Dios ha hecho en mí. Y él se para y me dice, Reinel, retiro mis palabras, porque lo que yo te dije, ahora veo que no es así. Ese Dios tuyo te ha guardado y que Dios te siga ayudando. Y le digo, me seguirá ayudando. Y me abrazó y me dijo, sigue ese camino. Cuando hace muchos años me dijo, cuidado con seguir ese camino. Es que la gente se equivoca, pero nuestro Dios no se equivoca. Yo quiero que hagamos una oración.